España, años 80, un país que aún despertaba de su pasado más oscuro y caminaba hacia la modernidad. Las calles de ciudades como Santander guardaban una tranquilidad cotidiana, mujeres haciendo la compra, ancianos en los parques, pequeños comercios abriendo cada mañana. Pero bajo esa aparente serenidad, algo comenzó a quebrarse. José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas. Tiene 44 años, con solo 20 fue condenado a 27 años de prisión por violación y diversas agresiones sexuales. Conocido como el violador de la moto, solo cumplió 8 años de condena. 5 meses después de conseguir la libertad, violó y mató a 16 ancianas en menos de un año en Santander. Los médicos le diagnosticaron como un psicópata peligroso, inteligente y sin sentimientos. La prensa empezaría a hablar de un nombre que, con el tiempo, provocaría miedo, indignación y desconcierto. José Antonio Rodríguez Vega, un albañil de apariencia tranquila, casi servicial. Un vecino, un hombre que ocultaba, tras su sonrisa tímida y su voz amable, una mente depredadora. Los titulares lo bautizaron como el Mataviejas, un apodo cruel, pero trágicamente exacto. Un asesino que vio en la fragilidad de mujeres ancianas su objetivo perfecto y que dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de España. Para comprender a un asesino, hay que abrir la puerta de su pasado. Y en el caso de Rodríguez Vega, ese pasado era un territorio árido, frío, hostil. Nació el 8 de abril de 1948, en un hogar pobre de Santander, marcado por una figura que dominó su infancia, su padre, un hombre severo, violento, cuya autoridad no conocía límites. Su forma de educar era el grito, su forma de corregir, los cops. En casa, la humillación era el pan de cada día, las descalificaciones constantes, el miedo permanente. José Antonio creció sin un gesto de afecto, sin una mano que lo guiara, sin una voz que lo consolara. Aquella atmósfera opresiva fue formando en él un carácter frío, desconfiado, reservado. Un niño que miraba más de lo que hablaba, que guardaba dentro una mezcla de resentimiento, frustración y una rabia silenciosa que nadie supo reconocer. Los psicólogos dirían después que sus primeros rasgos antisociales ya estaban allí: absoluta falta de empatía, dificultad para relacionarse, ataques de ira sin motivo claro y un resentimiento específico hacia la figura femenina. Esas semillas crecerían y lo harían de la peor manera. En la escuela, sus profesores lo describían siempre igual. Mientras otros adolescentes reían, jugaban, planeaban su futuro, Rodríguez Vega observaba desde los márgenes, no participaba, no se integraba, no quería hacerlo. Con los años, sus comportamientos se volvieron más inquietantes. Mentía con facilidad, manipulaba situaciones para su beneficio, mostraba estallidos de agresividad que luego negaba con absoluta frialdad, y nunca, jamás, aceptaba culpa alguna. A pesar de ello, desarrolló una habilidad manual notable y terminó trabajando como albañil, un oficio que le permitía ser autónomo y que más adelante sería clave en su modus operandi. Pero mientras los demás construían una vida, él construía un abismo psicológico, uno del que nunca regresaría. En los años 70 parecía que Rodríguez Vega intentaba imitar una vida normal en trabajo estable, rutinas y finalmente un matrimonio. Se casó con una joven llamada Carmen, que lo vio como una oportunidad para empezar un hogar propio, sin saber que estaba entrando en una prisión emocional. Muy pronto su casa se convirtió en un infierno silencioso. Los abusos empezaron con gritos, siguieron con golpes y terminaron en agresiones sexuales y amenazas brutales. Carmen vivía aterrorizada, sometida, sin escapatoria. Las paredes guardaron los secretos durante años, hasta que ella, sin fuerzas, pero sin resignación, decidió denunciarlo. En 1975, Rodríguez Vega fue condenado por malos tratos y violación. Ingresó en prisión, pero no cambió, no sintió remordimiento. En su mente, Carmen era la culpable. Ella lo había traicionado. Ella merecía castigo. Y con ella, todas las mujeres. Ese fue su punto de no retorno, el momento en que su odio tomó forma y se convirtió en destino. Prisión de Dueñas, Palencia. Allí cumple condena José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el asesino de ancianas de Santander. Tiene solo 44 años y la mitad de su vida la ha pasado entre rejas. Según los médicos, no es un enfermo.
Es un psicópata peligroso, inteligente y sin sentimientos. Investigación TV solicitó un permiso para entrevistarle en prisión. Nos fue denegado con 2 argumentos. Rodríguez Vega es considerado peligroso y sus crímenes van a provocar alarma social. Rechazada nuestra petición, solo nos queda una alternativa para poder hablar con él, convencerlo por carta para que sea él mismo quien se pusiera en contacto con nosotros. Le enviamos una carta contándole que somos periodistas y que queremos hablar con él. Tras cumplir condena, salió de prisión con una sonrisa tranquila y modales perfectos. Los vecinos lo veían como un hombre servicial, alguien dispuesto a ayudar con reparaciones, arreglos, lo que hiciera falta. Su apariencia amable funcionó como una máscara impecable. Pero detrás de ella, su resentimiento hacia las mujeres había fermentado durante años. Ahora tenía una idea fija: castigar a Samantha, y empezó a planificar. Observer, a estudiar a sus futuras víctimas, a mujeres ancianas, viviendo solas, confiadas, vulnerables. Tenía el oficio ideal, tenía la fachada perfecta y tenía la oscuridad suficiente para usarlo todo en su propio beneficio. Música tensa, contenida, casi minimalista. 1988, Santander vivió una serie de muertes que, al principio, no parecían extrañas. Eran ancianas, vivían solas, murieron en sus casas, y sus cuerpos no mostraban señales evidentes de violencia. Los partes médicos hablaban de infartos, caídas, muertes naturales. No había robos, no había desorden, no había sospechas. Parecía una trágica casualidad, pero no lo era. Rodríguez Vega actuaba con precisión quirúrgica. Su método era tan simple como letal. Observaba a sus víctimas durante días. Se acercaba a ellas con amabilidad, ofreciendo su ayuda como albañil o reparador. Entraba en sus casas, sin levantar sospechas. Las atacaba sin previo aviso. Las estrangulaba con sus manos o utilizando objetos cercanos. Colocaba el cuerpo de manera que pareciera una muerte natural. Se marchaba sin dejar rastro. La policía no unió los puntos, no mientras él se sentía intocable, orgulloso de su aparente invisibilidad. El número final de víctimas confirmadas fue 14 mujeres, de entre 61 y 88 años. 14 vidas arrebatadas sin ruido, sin testigos, sin piedad. Pero ningún asesino serial es perfecto, y Rodríguez Vega cometió un error. Un familiar de una de las víctimas recordó haber visto al albañil días antes en el domicilio, un detalle mínimo, pero crucial. La policía comenzó a hilar coincidencias. Las mismas zonas, los mismos perfiles de víctimas, el mismo tipo de hallazgos. Se reabrieron autopsias, se consultaron informes, se compararon patrones. Rodríguez Vega pasó de ser un vecino amable a el principal sospechoso. Fue vigilado, seguido, analizado y finalmente, el 19 de octubre de 1988, fue detenido. Su expresión al ser esposado dijo más que cualquier palabra. No miedo, no sorpresa, solo frío. El depredador sabía que su cacería había terminado. El juicio en 1989 atrajo la atención de todo el país. Rodríguez Vega comenzó negándolo todo, con un tono amable, casi educado, pero la evidencia era contundente y terminó confesando. La descripción detallada de los hechos estremeció incluso a los investigadores. Un hombre calculador, sin empatía, metódico, que narraba sus crímenes sin emoción alguna, como quien explica un trabajo cotidiano. Fue condenado a 440 años de prisión, una de las penas más altas impuestas en España. Aún así, su rostro se mantuvo impasible, como si nada en el juicio hubiera tenido peso emocional para él. La prisión dejó al descubierto su verdadera personalidad. Rodríguez Vega se mostraba arrogante, provocador, orgulloso de lo que había hecho. Presumía ante otros internos, tenía gestos de superioridad, ignoraba reglas y advertencias. Ese comportamiento, sumado al tipo de víctimas que eligió, lo convirtió rápidamente en uno de los hombres más odiados del penal. Para muchos reclusos, él no era solo un asesino, era un depredador de ancianas indefensas. En la jerarquía criminal carcelaria, eso lo colocaba en el punto más bajo. Su caída era cuestión de tiempo. El 24 de octubre de 2002, en la prisión de Topa, Salamanca, 2 internos decidieron hacer justicia por su cuenta. El ataque fue rápido, violento, preciso, golpes contundentes, mortales. Rodríguez Vega murió a los 54 años, sin arrepentimiento, sin confesión final, sin redención. El asesino que creyó ser intocable encontró su final en la misma violencia que él había ejercido durante años.
José Antonio se muestra siempre arrogante, seguro de sí mismo. Está convencido de que es una persona muy inteligente. Y eso es lo que yo quiero que pongas en la prensa, que les voy a citar ante las cámaras de televisión. Se lo dicen así, bien claro. Y que les voy a devolver la pelota. Yo tengo la pelota en mi tejado y se la voy a devolver. Con toda mi diplomacia, toda mi inteligencia y toda mi sabiduría, lo que sé. Que se han pasado, se han equivocado, han metido la pata, porque están pillados ellos. Nosotros preguntamos y José Antonio responde lo que quiere. Si la pregunta le incomoda, desvía la atención y sigue afirmando que no hay pruebas contra él. ¿Y qué es lo que es mentira entonces ahí? Pues muchísimas cosas. Porque cuando a mí me demuestran que yo mato a una sola persona, que me lo tienen que demostrar, porque la persona que acusa es la que tiene que demostrar, no demostrar yo nada. El acusado no tiene que demostrar nada, es la persona que acusa. Y como no se me ha demostrado ni que me llevó ni un solo radiocasete, ni una televisión, ni que haya matado a una persona, no se me ha demostrado porque no está demostrado. Entonces, por eso yo cuando salga les voy a retar a estos hijos de puta ante las cámaras de televisión. Que me demuestren un solo asesinato, un solo caso nada más, que me lo demuestren, no 16. En otras ocasiones sí que reconoce que cometió los crímenes. Porque tú sí que reconoces que entraste a la Claro, fiesta, claro. Pues claro que sí, mujer, claro. Pero tú dices que a ellas no las tocabas. Claro. Pero lo reconocí, al final sí he sido yo y punto y se acabó, ¿me entiendes? Entonces sí que te reconociste autor. Claro que sí. A lo largo de nuestras conversaciones hay dos temas que provocan una gran violencia en José Antonio. Su madre y que le consideren un psicópata. Porque lo que tú no admites de los informes que te han hecho... Es que no existen informes, no existen. Se han basado que unos delitos graves y ya está, pues como a todos. ¿No ves cómo se llama en la televisión cuando gente que comete delitos graves? Psicópatas, asesinos, eso ya lo sabemos. ¿Me entiendes? Sí. Eso todo el mundo, una persona que mata a una persona, pues es un asesino normal. Pero eso de que es psicópata, de que... A ver, ¿dónde están los informes? ¿Dónde está el estudio de la persona? Y ahora yo... ¿Tú no te consideras psicópata? Que me lo demuestre. Yo no, una persona normal. Que no tengo corazón, sangre fría, calculador, súper inteligente, joder. ¿Me entiendes? ¿Tú no te consideras? Inteligente, claro que sí, claro que lo soy. Calculador, claro que sí que calculo. ¿Qué persona no calcula su vida? ¿Entiendes? Eso lo hace cualquier cosa y hasta hoy en día el delincuente, vamos, más tonto es un calculador, tiene sangre fría. Te jode. Entonces, si tú no te consideras un psicópata ni un enfermo mental, ¿qué te consideras? ¿Una persona normal que ha cometido una serie de delitos? Yo no me tengo por el psicópata, una persona psicópata lo tenías que ver, porque yo los he visto, ¿me entiendes? Los he visto y da asco estar con ellos, con esa gente, ¿no? Les da todo igual, he matado, viva la gente y cuando salga voy a seguir y tal, y aquí las cárceles pues los tenías que ver. Claro, pero, José Antonio, tú comprenderás que una persona que asesina a 16 ancianas tras cometer tocamientos, tampoco puede ser una persona normal. Bueno, pero eso es un móvil que tengo yo ahí y ya está, ¿me entiendes? Además, cuando una persona, para tratar a una persona psicópata, hay que tratarla, hay que hablar con ella. Y a mí no me ha tratado nadie, ni ha hablado nadie. Y los psiquiatras, cuando he estado en Madrid, han ido para ver si les vendía la biografía nada más. A sus intereses, porque yo no les he hablado, no les he dicho nada apenas a ellos. ¿Entiendes? Les he hablado lo que te he dicho a ti, punto, ¿no? Y de ahí han sacado sus conclusiones. ¿Tú hubieras querido recibir tratamiento psicológico en la cárcel? No, porque no lo necesito. No lo necesito de ninguna manera. Me considero una persona inteligente que sé estar y funcionar, me sé comportar aquí en la calle, punto. La historia de José Antonio Rodríguez Vega es un recordatorio inquietante. El mal no siempre tiene la apariencia que imaginamos. No siempre se esconde en sombras profundas. A veces camina por nuestras calles, saluda a nuestros vecinos y sonríe mientras planea su próxima víctima. Recordar a las mujeres que murieron es un acto necesario. Recordar al asesino es un deber, porque solo comprendiendo cómo actúan estos depredadores, podemos evitar que la historia se repita. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.